Que la paz sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Quiero compartirte en este momento una pequeña serie donde este será nuestro primer capítulo sobre la oración. Y quiero empezar a hablar sobre la oración, sobre que Dios está esperando que tú clames. Dios está esperando de que tú te levantes a orar. Muchas veces se nos ha enseñado o hemos pensado o hemos interpretado de que no hace falta de que nosotros vayamos a orar, de que Dios ya lo conoce todo, de que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente y Él lo conoce todo y Él lo sabe todo y Él sabe lo que yo estoy necesitando o Él sabe por lo que yo estoy atravesando. Claro que sí, Él lo sabe todo, pero Él está esperando de que tú te levantes a orar. Él está esperando de que tú te levantes a buscarle, de que tú dobles tus rodillas y empieces a clamar a Él. ¿Por qué? Porque lo único que te conecta delante, pone y te conecta delante de Dios es la oración. Es cuando tú te pones de rodillas, es cuando tú clamas al cielo y Él te escucha y Él responde a tu clamor. Por eso quiero enseñarte a través de las Santas Escrituras de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy hablando, para que pueda ser de bendición y edificación. En el libro de los Éxodos, escucha bien esto, en el capítulo 2, versículo 23 dice lo siguiente, presta atención aquí. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Tú tienes que entender y comprender algo. Había una promesa dada por Dios a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13, que dice que su pueblo iba a estar cautivo 400 años. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que sucedió? Cuando tú estudias el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 40, te vas a encontrar que el pueblo no estuvo 400 años cautivo, estuvo 430 años cautivo. Entonces mira esto. Dice la palabra del libro de Éxodo capítulo 2 versículo 23, dice, y se acordó Jehová del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a escuchar, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Quiere decir que hasta ese momento Dios estaba siendo un observador. Dios estaba siendo alguien que de su trono estaba observando y mirando todo lo que le acontecía a su pueblo, al pueblo escogido, al pueblo santo, al pueblo de Israel. Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía la aflicción. Dios sabía que estaban esclavos en una tierra lejana, pero Dios no intervenía. Dios estaba como espectador, pero a causa del clamor, escucha bien, ¿lo estás entendiendo? Dios conocía la situación de Israel. Dios conocía lo que estaba pasando en Egipto. Pero Dios no intervino hasta que el pueblo clamó. Por eso dice, y oyó el gemido, oyó Dios el clamor y se acordó. Escucha bien esto. ¿Cómo puede ser posible que Dios se haya olvidado? Claro que no. Dios estaba esperando que el pueblo se levante a orar. El pueblo se levante a clamar. El pueblo empieza a poner su mirada en el cielo y empieza a golpear con gemido, con clamor. Entonces Dios interviene a causa de una promesa. Cada uno de nosotros tenemos una promesa. Cada uno de nosotros tenemos una profecía. Pero no sirve de nada si tú no accionas en la oración. No sirve de nada si tú te quedas con los brazos cruzados esperando que todo venga del cielo. Claro que va a venir del cielo, pero el cielo está esperando que tú te levantes a orar. El cielo está esperando que tú te levantes a clamar para que tú puedas empezar a vivir en el cumplimiento de la promesa, de la profecía hacia tu vida, hacia tu matrimonio, hacia tus hijos, hacia tu familia. Por eso te estoy enseñando y te estoy compartiendo un acontecimiento que sucedió con Israel. El pueblo escogido, el pueblo santo. Dios estaba como observador, mirando todo, lo conocía todo. Dios conoce tu situación. Dios conoce lo que por lo que tú estás pasando. Dios conoce lo que tú estás atravesando, claro que sí. Pero Él está esperando que tú te levantes a orar. Porque hasta que tú no te levantes a orar, Dios va a ser un observador. Y cuando tú te levantes a orar, Dios va a empezar a mover su mano al responder a tu vida. Pero mira qué tremendo lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía la aflicción que estaba pasando su pueblo, pero hasta el momento no se había movido. Y dice así: y he oído su clamor a causa de sus exactores
pues he reconocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir el Señor, mi amado, mi amada? ¿Qué quiere decir de que el Señor estuvo expectante, estuvo como observador? Pero cuando el pueblo empezó a clamar, cuando el pueblo empezó a gemir, cuando el pueblo empezó a orar, Dios dejó de ser un observador a empezar a accionar Él. Entonces Dios empezó a moverse, a mover su mano y a descender, a librar a su pueblo a causa del clamor. Quiere decir, hasta que no hubo clamor, no hubo liberación. Hasta que no hubo clamor, Dios seguía siendo un observador. Dios estaba viendo, pero cuando viene el clamor del pueblo, entonces Dios entra en acción. Lo que te quiero enseñar, lo que te quiero compartir es que tú tienes que empezar a orar. Es lo que tú tienes que empezar a levantarte, a clamar, a golpear. ¿Qué dice la ley de oro en el libro de Mateo? Por el capítulo 7, ¿qué dice la palabra? ¿Qué enseña Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Escucha bien esto, por favor, porque aquí voy terminando. Y quiero que esto sea de edificación y de bendición. La promesa que había de Dios hacia Israel era de cautiverio por 400 años. Pero fueron cautivos por 430. Quiere decir que hubieron 30 años de retraso. Y esto tú lo entiendes en Éxodo 12:40, que dice que estuvieron 430 años cautivos. Hay muchas cosas en tu vida que están retrasadas. Hay muchas cosas en tu vida que tú tienes la promesa, que tú tienes la profecía. Pero como no estás golpeando, como no estás orando, hay un retraso. Y piensas que Dios se ha olvidado de ti. Y piensas que Dios no quiere bendecirte. Piensas que la palabra se equivocó. Piensas que el profeta o el hombre de Dios que te entregó esa promesa por parte del Espíritu Santo se equivocó. Se equivocó el hombre de Dios, se equivocó la palabra, se equivocó cuando Dios te habló en sueño, se equivocó cuando tú estabas orando y recibiste esa visión. No, no se equivocó. Es que tú no estás haciendo nada, es que tú no estás golpeando, es que tú no estás orando. Pero cuando tú empieces a orar, cuando tú empieces a clamar, vas a ver el cumplimiento de la promesa. Y te quiero nuevamente remarcar esto. 400 años era la promesa, el pueblo cautivo en tierra lejana, pero pasó 430. Hubieron 30 años de retraso a causa que el pueblo no clamó. Y esto también lo vemos en Daniel, esto también lo vemos en la Biblia constantemente que sucede. Ahora, ¿cuántas cosas hay en tu vida que están retrasadas? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que aún no has visto el milagro, no has visto la restauración, no has visto el rompimiento, no has visto el cambio y llevas años en el evangelio? Es fácil. Empieza a orar, empieza a clamar. Dios está esperando que ores. Dios está esperando que clames. Dios lo conoce todo, claro que sí, como recién te enseñaba. Dios lo ve todo, Dios conoce tu situación. Pero ¿por qué Él no interviene? Porque Él está esperando que tú te levantes a clamarle. Está esperando que tú te levantes a orar. Está esperando que tú te levantes y empieces a buscar su rostro. Y cuando tú te empieces a acercar a Él, Él se va a acercar a ti con la respuesta que tú estás necesitando. Esta sección o esta clase número 1, esta parte número 1, quiero que tú la compartes y bendigas a un hermano, una hermana, para que esta palabra le anime, le bendiga, a que se levante nuevamente a orar, a que se levante nuevamente a golpear, a que se levante nuevamente a creer en la promesa y a empezar a orar, porque te profetizo por el Espíritu de Dios en fe de que esa respuesta que estás esperando va a venir cuando tú te pongas de rodillas, va a venir cuando tú empieces a clamar, va a venir cuando tú empieces a buscar el rostro de Dios. Tu milagro está en la puerta. Solamente tú tienes que golpear para que se abra. Tienes que pedir y tienes que llamar. Comparte este mensaje para hacer de bendición a otros. Ya prontamente te espero con el capítulo 2. Búscalo aquí en nuestras páginas, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Búscalo porque va a estar el mensaje número 2. Voy a estar constantemente enseñando en distintas secciones sobre el orar. Dios lo conoce todo, pero está esperando que tú ores. Y te voy a seguir enseñando conforme a la palabra para que tú seas nutrido, equipado, edificado a través de las santas escrituras y que sea un tiempo donde nosotros seamos firmes en la oración para que siempre estemos conectados con Él. Te bendice y te saluda el pastor Paulo Aquino Jr. Que la paz del Eterno sea contigo y con los tuyos. Dios te bendiga. Bendiciones.